¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con VH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. Amigos televidentes, continuamos con esta interesante charla con nuestro amigo George Maswell. Él, como un experto en fiscalización internacional, en tributación internacional, está compartiendo con nosotros su experiencia respecto a la relación que hay en Estados Unidos-México con ciudadanos que tienen negocios en ambos lados de la frontera, personas que tienen residencia fiscal en Estados Unidos. Y este tema, George, es muy importante para nuestros televidentes porque muchas personas que solo tenemos visa, que solo tenemos nuestro pasaporte, vamos constantemente y creemos que no tenemos ninguna obligación con el fisco americano. Incluso tenemos algunas cuentas bancarias en Estados Unidos, usamos nuestras tarjetas de crédito o de débito, pero todo eso va dejando huella en Estados Unidos, va sentando un precedente en Estados Unidos. Y pudiera ser que un día el fisco americano nos diga, oye, en Estados Unidos tú eres un contribuyente para impuestos sobre la renta y me debes declaraciones. Esto es muy preocupante porque los fronterizos, la realidad es que no tenemos conocimiento de que podemos ser sujetos de pago de impuestos en Estados Unidos por el solo hecho de tener nuestra visa y cruzar con ella constantemente. ¿Qué podemos hacer? Además, ya nos dijiste que enviar una forma desde el primer año si vamos a cruzar más de 120 veces. ¿Qué podemos hacer? ¿Acudir contigo? I think that me or otro abogado or otro contador, most importante cosa es pregunta a somebody. A un experto. Ask the question. I have, tengo muchos clientes quien llama a mí y 5 minutos, no problem, está bien. Pero si tú tienes problemas, then you should know you have problems. Sí, cualquier persona que lo consulte. Exactamente, es muy importante lo que nos menciona ahorita George. Si nosotros tenemos o no sabemos cuántas veces hemos cruzado a Estados Unidos o tenemos la duda o creemos que podemos estar en una situación de una presencia sustancial en Estados Unidos por estar más de 120 días o cumplir los 180 días o tal vez por el uso de nuestras tarjetas de crédito o por algún pago que hayamos hecho en Estados Unidos, alguna operación, si tenemos la duda, lo más importante es acudir a un profesional como George y preguntar e investigar, porque el día de mañana, como ya lo hemos platicado, cada vez que nosotros cruzamos la frontera, se comparte información de aduanas hacia la dependencia correspondiente en Estados Unidos en materia tributaria. Entonces va a llegar el momento de que nos van a detectar, Y sobre todo los amigos, las personas que tienen casa en California, definitivo ellos ya deben hacer algo, integrar al menos un expediente para probar que sus negocios están en México, sus actividades están en México y que la casa en California la usan solo para descanso. The people, la gente quien tiene casas en Estados Unidos es a good example, y un ejemplo of a different situation. No for Americans, pero por mexicanos. Sí. La renta, la impuesta es 30%, pero sin deducción. Sin deducciones. Sí, pero you can file an election so that you can take deductions. But if you don't file the election, you have to pay 30% on the rent. Los mexicanos que tienen una casa en Estados Unidos y que la rentan, pagan el 30%, pero sin deducción alguna, o sea, de la renta el 30%, y tienen otra opción donde sí pueden ejercer alguna deducción para bajar el impuesto. But you can't
no puedo tarde. It has to be on time to take the deduction. So it's a good example of a situation where if you have any business income or contact with the U.S., you should just ask the question. It's a very easy election to get the deduction. Es muy importante para todas aquellas personas que tengan casa en Estados Unidos, que tengan negocios en Estados Unidos, acercarse con George, que es un experto en materia de tributaria internacional, y precisamente conocer si tenemos derecho a deducciones o no tenemos derecho a deducciones, porque imaginen ustedes de los rentas o de los dineros que se generen en Estados Unidos, pagar el 30% directo sin deducción alguna. Pero igual, George, esas personas mexicanos que generan ingresos en Estados Unidos, independientemente de que allá pague impuesto, el 30% o paguen sobre ingreso menos deducciones, en México están obligados a declarar también esos impuestos. Y algunas personas tienen efectivamente ingresos en Estados Unidos, pagan impuesto en Estados Unidos, pero no pagan en México. Otros más, que son residentes legales en Estados Unidos, que son contribuyentes en Estados Unidos, porque son green card, porque son ciudadanos con doble nacionalidad, tienen ingresos en México y pagan impuesto en México, pero no presentan los ingresos mexicanos, no los declaran en Estados Unidos. Creo que ellos tienen un grave problema, porque no están declarando al IRS los ingresos que están obteniendo en México. ¿Qué les podemos aconsejar a ellos? It's a mismo situation. Ask the question, especially because outside of FATCA, we have the treaty with Mexico. And I have one client who does business with a client in Mexico. The U.S. asked Mexico for the information under the treaty, and they got all the information about the Mexico, and they gave all the information about the U.S. to Mexico. So then Mexico asked the U.S. person for the tax on the Mexican income, and U.S. asked the Mexican person for the tax on the U.S. income. So it's the same thing. If you have any business in the U.S., you should ask that you're doing it the right way. Lo que nos está platicando George, que tiene un cliente que hace negocios con otra persona en Estados Unidos, y tanto el gobierno mexicano como el gobierno americano piden información si ambos contribuyentes presentaron sus declaraciones anuales de impuestos y pagaron lo que le correspondía, e intercambian la información a efecto de que cada gobierno verifique si este contribuyente pagó realmente bien sus impuestos, y esto lo hacen en base al tratado que tiene firmado México con Estados Unidos para el intercambio de información, aparte de la ley FATCA que nos comenta Josh. Well, what I tell all my clients is you should ask the question, because if it's no problem, then you can find out and you don't have to worry about it. If it's a big problem, at least you know why you're worried, and you can make a decision if you want to fix it or not. But it's not good to just be worried and not know. Maybe you can fix it very easily. Es muy importante que si estamos haciendo este tipo de negocios, acercarnos y, como él lo dice, hacer la pregunta, porque muchas veces nos podemos preocupar, pero si no nos acercamos con un profesionista y que nos diga cuál es el riesgo al cual podemos incurrir o llegar, pues podemos tener el día de mañana algún problema. Entonces, sumamente importante, como dice él, hacer la pregunta. Josh, este programa es de educación financiera, y básicamente tenemos como misión, José David y tu servidor, decirle a la ciudadanía: conozcan las reglas, tengan la información pertinente, la información necesaria para que su patrimonio esté seguro. Tener casa en Estados Unidos no tiene problema. Tener cuentas en Estados Unidos no está prohibido, no tiene ninguna consecuencia, solo que hay que pagar impuestos por los ingresos. Y qué bueno que nos acompañas esta noche, porque nuestros amigos televidentes de viva voz, por un experto, por un profesional norteamericano, que les diga lo que pueden hacer y las opciones que hay. Como el llenar el formato, si los que cruzamos más de 120 días al año,
llenar el formato de que solamente voy a poner gasolina y que no vivo en Estados Unidos. It's also a unique time if you are a U.S. citizen or green card holder and you live in Mexico. We have amnesty programs right now to fix your taxes. Hay programas de amnistía para todas aquellas personas que tienen la tarjeta verde, viven en Tijuana o en México y que no han presentado impuestos en Estados Unidos. And it doesn't matter for how many years you haven't filed. The programs, you only have to file 3 years or 8 years to fix your taxes. Eso es sumamente importante. Lo que nos dice es que ahorita hay un programa donde si nunca has reportado en toda tu vida, puedes reportar 3 o los últimos 8 años los puedes reportar. Obviamente que hay reglas específicas que George tendría que ver. Es una amnistía fiscal. It's a very unique time because eventually they will have the information from FATCA and they will close the amnesty program. And then they won't have sympathy for the people that didn't use the amnesty program. When is the deadline to file this information? ¿Cuándo es la fecha límite para enviar esta información? The deadline isn't now. There's no deadline yet. Okay, no hay fecha límite aún. But the deadline is your knowledge, because every year that goes by, you should know more. And so your penalties in the amnesty program will be more depending on your knowledge. Las multas de no hacer nada, si ya estamos en esa situación, y la multa de no hacer nada con el transcurso de los años puede ser bastante alta. Por eso lo que George nos recomienda y nos ha insistido a lo largo del programa es que si ya tenemos esta situación, no hemos declarado los impuestos, hay que ir y acercarse con un profesionista. ¿Alguna idea, George, del monto de la multa por no hacer nada? The penalty for... It can be a lot. If you are... Si tú eres una persona de Estados Unidos, citizen or green card or demasiado tiempo en Estados Unidos, the penalty por FBAR, for the bank account report, is $10,000. $10,000 la multa. $10,000. For an accident. If it was intentional, it can be 100% of the bank account. 100%. The entire bank account, if it was intentional. Sí, híjole, la multa podría ser el total de tu cuenta bancaria. Entonces es bastante agresivo. Sí. Esta es una medida puramente fiscal. Se convierte en una adjudicación. El gobierno americano dice, ok, como estás irregular, te pongo una penalidad de $10,000. Well, si no haces nada, el monto total de tu cuenta me la puedo quedar. Yes. Wow. And in the program, there's 2 different programs. Hay 2 diferentes programas. The full program, you pay a high penalty, but there's no criminal investigation. En el programa 1 pagas una penalidad alta, pero no hay ningún récord criminal o investigación criminal. In the other program, if you can prove it was a mistake, there's either no penalty if you live in Mexico or a very small penalty. En la segunda modalidad, si no fue tu culpa y vives en México, la penalidad puede haber no multa o una multa pequeña. So if you live in Mexico and you only go to the U.S. 30 days a year, and you've never filed your taxes and you're a U.S. citizen or green card holder, we can use the program if it was a mistake and just do 3 years of tax returns and no penalties. Eso es bastante importante. Si tenemos alguna declaración pendiente porque nunca hemos enviado, nos podemos acercar con George y que nos oriente por esta amnistía fiscal y únicamente declarar los últimos 3 años con una penalidad baja o inclusive a lo mejor sin penalidad, y se arregló mi asunto y ya puedo cruzar la frontera a gusto. Sí. Con esto nos vamos a ir a un corte comercial, amigos, y recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del correo pef@peftv.mx, y también en Facebook síganos, manden sus dudas y comentarios en Educación Financiera TV1. Continúe con nosotros. ¿Qué tal un 40% de descuento permanente en tus análisis de sangre con VH y química sanguínea 15, incluyendo riesgo cardíaco? Inscríbete a Círculo Élite, el programa de beneficios de Certus Laboratorio para obtener eso y más. Pide tu tarjeta y rodéate de saludables promociones. ¿Qué me recuerda, Lourdes?
Todos los días comemos Lourdes. Esta Lourdes, ¿cómo me recuerda cuando yo estaba en la prepa? Cuando mi papá me daba mi domingo. Y luego también, o esperábamos salir de la escuela para correr a la tienda de la esquina y comprarlas. Y ahora, aquí las tenemos de vuelta. Pero es que sí están bien buenas. Lourdes, qué bueno que volvieron.